Este 12 de mayo se cumple el primer aniversario de la mayor redada en la historia reciente de trabajadores inmigrantes aquí en los Estados Unidos. El escenario, usted lo debe recordar, fue una empacadora de carne en Porterville, Iowa, donde unas 400 personas fueron detenidas, guatemaltecos, mexicanos, entre otros. ¿Qué ha pasado desde entonces? Vicky Gutiérrez en contexto. Ha sido la redada más grande en la historia de los Estados Unidos. Hoy se cumple el primer aniversario de ese oscuro día de mayo, cuando la vida de cientos de familias inmigrantes se truncaron. En total fueron arrestados 389 trabajadores y 2 supervisores, cuando laboraban en Agro Processors Inc., la empacadora de comida más grande del país, ubicada en Postville, Iowa. Nos ponen a pensar de que qué va a comer uno, qué es lo que va a hacer uno. Este inmigrante mexicano fue víctima de la redada a principios de año en una fábrica de Venice. ¿Cómo describiría usted estos operativos de inmigración, las redadas? Es una injusticia, digo, y a la vez salvaje, porque llegan tropas bien armados por todos lados y uno no es delincuente, nada más uno viene a trabajar. En el operativo de Venice también fue arrestado por agentes federales este hombre, quien habló con En Contexto pidiendo no ser identificado. La verdad que yo nunca había sentido lo que sentí, experimenté una sensación que no sé describirla. Miraba yo a mis compañeros, miraba a mi hijo como que si estuviera yo soñando una cosa irreal. En mayo pasado, el relator especial de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Bustamante, comparó las redadas en Estados Unidos con las de la Alemania nazi, entonces para capturar a los judíos. Bustamante dijo que las historias de horror de las redadas se comparan a las imágenes proyectadas por el cine de Hollywood de las redadas que se llevaban a cabo en la Alemania nazi. Este inmigrante describe ese horror. Pues fue muy impresionante al ver a los oficiales con armas y en la forma que nos trataron. Pues impresiona a uno. Muchos de los detenidos durante las redadas que se han estado llevando a cabo a lo largo del país son puestos en libertad condicional, pero amarrados a un brazalete electrónico en el tobillo. Imagínese estar conectado a la corriente eléctrica durante 2-3 horas para cargar el aparato. Estar aquí antes de las 7 de la noche, no poder hacer nada. Es lo único que hacen, es destruir familias. Mi familia se destruyó por causa de la redada. Inmigración ha dicho reiteradamente que las redadas son una forma eficaz de hacer cumplir las leyes y ha defendido sus tácticas, inclusive el uso de agentes armados. Y aunque el presidente Barack Obama criticó las acciones de ICE durante su campaña presidencial, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, no hace mucho que dijo que las redadas continuarán. Vicky Gutiérrez, En Contexto. Gracias, Vicky. Le damos la bienvenida a Gloria Saucedo de Hermandad Mexicana. Es activista con mucha experiencia en temas migratorios. Gloria, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo reciben ustedes como organización este aniversario de esta redada que sin duda ocupa un lugar ya en la historia? Pues con mucha tristeza porque nos damos cuenta que no somos nada en realidad, y con todo lo que está escuchando de la guerra, que ese no es el presidente por el cual yo voté, no es el presidente que le da tristeza porque se matan adultos que están armados y tiene un sentimiento diferente cuando matan a los niños. Lo mismo como está pasando en las redadas, que no se da cuenta que están destruyendo las familias, y es muy importante que nosotros sigamos luchando, porque yo antes me ofendía mucho con una revista que había en México que decía Los Agachados. Ah, sí. Entonces yo digo, bueno, realmente somos un pueblo de agachados, nos hacen redadas, nos hacen esto, y lo que hacemos nosotros, agachamos la cabeza y seguimos trabajando todos los días. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que organizarnos y ser más valientes, porque tenemos que estar luchando porque paren estas redadas. Fíjese que ahora que usted dice eso, yo no me canso de decirlo ya para terminar. Yo cuando lo entrevisté a Barack Obama como candidato, que vino aquí al este de Los Ángeles, él me aceptó que el Tratado de Libre Comercio con México había generado migración, que había beneficiado a las corporaciones y había perjudicado a los pobres, y que por eso se venían para acá. Ahora que estuvo en México, ni una palabra. Felipe Calderón todo el tiempo haciendo la apología del Tratado de Libre Comercio y Barack Obama calladito. A mí francamente esas cosas de dobles cosas, porque ahora soy candidato y luego soy presidente y empiezo a darle tole con el dedo a la gente, a mí me parece de gran hipocresía. No sé usted qué piensa. Bueno, es que la realidad que
Es triste que cuando una persona agarra un poder, hasta su actitud cambia, su actitud de recio, de fuerte. Entonces no sé si será un teatro, ¿verdad? Pero la realidad es que están destruyendo familias, están muriendo niños, ya sea en una guerra o ya sea aquí en Estados Unidos, destruyendo las familias. Muy bien, Gloria, pues le agradezco muchísimo comentando este aniversario de esta redada. Gracias. Gracias, buenas noches. Yo nomás recuerdo que allí hubo la palabra cambio, cambio, cambio. Podemos ir rescatando muchas frases y sobre todo el hecho de criticar, por ejemplo, las redadas o criticar la muerte de víctimas inocentes en los bombardeos. Pero parece ser que una vez que se está allá arriba, cambian las cosas. Más adelante, esta noche aquí en Contexto.